Acompáñame al Querétaro Maratón 2024. Mira, de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia es que estaban pasando los Juegos Olímpicos en la tele de mi casa. Los estábamos viendo en la, no voy a decir televisoras. Y me acuerdo que uno de los narradores estaba dando datos curiosos acerca de China. Fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Algo que me impactó mucho fue escuchar que allá en China, bueno, y inclusive hasta en América Latina y hasta en México, ¿no? O sea, que había familias que vivían con $1 a la semana, o sea, de que rascaban. O sea, fue un dato que la verdad a mí me impresionó porque dije, o sea, $1, o sea, tenía como 7 años, o sea, aproximadamente, y yo ya tenía como la noción un poquito del dinero, ¿no? Y dije, $1, o sea, un simple billete de $1, o sea, vive una familia, o sea, eso se me hizo muy impresionante. Algo que también me impresionó mucho de esa inauguración de Juegos Olímpicos fue ahora sí que la ceremonia, cómo estaban los participantes, bueno, no los participantes porque los participantes son los atletas, pero sí estaban los asistentes ahí tocando los tambores, o sea, los fuegos artificiales. A mí eso es algo que me marcó mucho, o sea, se me hizo impactante cómo se escuchaban, cómo todos hacían los gritos, o sea, algo me encantó. Y en cierta forma, como que el acercamiento que tuve más o menos con el atletismo fue a Usain Bolt romper el récord del mundo de los 100 metros en esos Juegos Olímpicos. O sea, yo en esos tiempos no nada que ver con el deporte, o sea, yo era un simple niño que nada más existía, nada más iba a la escuela y eso. Entonces, me llamó la atención como yo no dimensionaba como que el hecho de que rompió un récord mundial de Usain Bolt, nada más veía que era un cuate, o sea, alto, o sea, estaba fornido, o sea, estaba muy musculoso y no, hombre, o sea, y aparte todavía celebrando, eso fue como que el primer acercamiento que yo tuve con el atletismo y el deporte. Como tal, yo un sueño que yo tenía de niño era a lo mejor ser deportista. A mí el deporte me ha llamado mucho la atención después de como de ese suceso. Pero no, realmente nunca como que hice el intento de tratar de buscar hacer un deporte, pero yo sabía que en algún momento de mi vida lo iba a lograr, o sea, iba a lograr a practicar algún deporte. Y la verdad me aventé muchos deportes desde niño, me metieron a natación, en la escuela donde yo estudiaba, también había clínicas de básquetbol, de fútbol, de taekwondo. Ahora sí que traté de asistir, pero pues no había como que ahora sí que una mera pasión por esos deportes. Recuerdo también en una clase de educación física, bueno, lo hicieron en la cancha de básquetbol, era de concreto de esa escuela. Entonces recuerdo que, bueno, la verdad estaba grande, bueno, yo la veía grande, no sé si a lo mejor, o sea, por las dimensiones, uno cuando es pequeño, o sea, no dimensiona como que los tamaños, entonces yo lo veía enorme, yo veía enorme esa cancha de básquetbol. Entonces, me acuerdo que la maestra organizó como unos relevos, o sea, que cada niño corriera una vuelta en la cancha de básquetbol. Entonces yo me acuerdo de la adrenalina que sentía al ser el último de mi grupo, o sea, bueno, del relevo, que le entregaban así como, bueno, ni siquiera era una estafeta, o sea, era una bolsa, era una bolsita como con piedras, entonces nos la pasábamos cada vez que íbamos a cambiar del relevo. Entonces, sentí la adrenalina de correr, o sea, porque llevábamos la ventaja a mí, ese equipo que tenía, entonces, o sea, llevábamos la ventaja contra los otros equipos. Entonces, como que ahí sentí mucha emoción. Me gustó mucho el deporte, pero pues yo ya no le di mucha continuidad. O sea, nada más dije, pues nada más es correr, ¿no? O sea, no, realmente pues no es un deporte. Yo pensaba eso en esos tiempos. Mi acercamiento con el deporte, pues ahora sí que fue como que a veces sí, a veces no, a veces sí. Yo en la primaria pues sí estaba un poco gordito, o sea, la verdad, pero siempre, como te digo, o sea, hubo esa pasión. Ya cuando entré a la secundaria yo empecé a hacer ejercicio por mi cuenta y en primero de secundaria, bueno, ya para entrando a segundo de secundaria, llegó un nuevo profesor ahí a la secundaria, se llama el profe Guillermo Zabaleta. Él es un ex marino, él estuvo en Estados Unidos sirviendo. Realmente ahora sí que esa información pues sí es un poquito personal, pero pues él nos contó muchas experiencias de su vida, o sea, todo lo que vivió allá. La verdad son experiencias que son fuertes porque pues estuvo en la guerra, o sea, estuvo en el activo, o sea, ahora sí que pues cuántas cosas pues te suceden en una guerra que pues, realmente no es algo positivo. Pero él era jugador, bueno, él tuvo que ingresar al ejército por cuestiones de que él tenía una beca deportiva en la universidad. No recuerdo la universidad exacta, pero era en Estados Unidos. Él tenía su beca deportiva, pero tuvo un esguince, una fractura. Entonces eso ya no le permitió continuar jugando fútbol americano y pues ya cuando se recuperó tuvo que ingresar al ejército para empezar otra carrera. Él me parece que es licenciado en
deportes. Él, bueno, se especializó principalmente en el fútbol americano. Pero algo que ese profesor traía a comparación de otros profesores de educación física muchas veces en México, porque también esa es una realidad, o sea, en México los profesores de educación física son empíricos, o sea, realmente no tienen una formación académica, pero él sí, o sea, su forma de dar la clase era en la cuestión de que primero nos daba la teoría, nos explicaba cómo era el deporte, las reglas, las posibles lesiones, ahora sí que los referentes de cada deporte, nos ponía la práctica y siempre nos hacía al final de la semana como un examen teórico y práctico como del deporte, ¿no? Entonces, cada semestre pues traíamos como que esa dinámica de trabajarlo mira, el examen práctico, o sea, hacer el deporte y el examen teórico, entonces así es como nos evaluaba. Entonces él traía la idea de que el atletismo y la gimnasia eran los deportes padre y madre de todo, ya que pues el atletismo, o sea, ahora sí que está presente en muchos deportes, o sea, en el básquetbol en la cuestión de correr, saltar, o sea, lanzar la bola, en la gimnasia, o sea, la cuestión de flexibilidad y fuerza está presente en casi todo. Entonces, pues iniciamos con la gimnasia y ya cuando llegamos al atletismo, ahora sí, otra vez tuve como que ese choque con el atletismo. Ahí fue como que yo ya entendía un poquito más por la cuestión de que yo ya estaba en una edad un poquito más avanzada, ya tenía aproximadamente como 15, 16 años. Bueno, sí, aproximadamente en segundo de secundaria tienes esa edad, creo. Ajá, sí, sí. Entonces, pues bueno, tuvimos ese acercamiento otra vez con el atletismo, hicimos pruebas de velocidad, salto. Ahora sí que también ese profe yo le agradezco mucho porque a pesar de que vivimos en una comunidad donde el deporte pues no se da, o sea, no hay deportistas tal cual, puro fútbol, o sea, es una realidad aquí en México. Él también hacía lo posible por podernos enseñar cada disciplina. Él ahora sí que no sé si la escuela le daba como un apoyo monetario o algo, pero o sea, a mí me consta de que yo lo veía a veces que estaba escarbando para, un ejemplo, hacer la fosa de salto de longitud, o luego lo veía que estaba, o sea, para el soccer, luego él se ponía bueno, con cal, se ponía a marcar las líneas, o sea, yo me acuerdo de todos esos detalles que no sé si realmente la escuela le remuneraba eso, pero él traía como que también esa intención de querer fomentar el deporte en un lugar donde ni siquiera existía. Entonces, llegamos a las pruebas de fondo, que es lo que a mí realmente me llamaba la atención. Entonces, pues ya nos pone como los entrenamientos, porque aparte de eso era algo que me agradaba de la clase, bueno, de las clases de ese profe, es que, o sea, los entrenamientos eran como que estudiar para el examen, ¿no? Y pues también nos mandaba que la teoría, o sea, las lesiones y todo eso. Entonces, ya cuando se iba a presentar el examen para atletismo, el examen práctico se suspendió. Entonces a mí, la verdad, o sea, como que sí me desilusionó mucho eso porque pues yo lo quería hacer, o sea, yo quería correr 10 kilómetros. Entonces se canceló porque eran las fechas navideñas donde ya estaban que los bailes navideños y todo eso. Ahora sí que realmente a mí no me gusta bailar, es una cosa que trato de evitar inclusive en las fiestas. Muchas veces lo hago a la fuerza, pero no, no es algo que me guste, y mucho menos hacerlo enfrente de toda la escuela. Entonces yo me comuniqué con el director, le dije que no, yo no quería participar en el baile escolar, realmente porque también no me llevó muy bien con muchos de mis compañeros de la escuela, sí eran un poco nefastos en esa cuestión. Entonces, pues yo le dije, profe, pues ¿qué puedo hacer? O sea, para pasar la clase de educación física, porque también esa es otra cosa, o sea, a mí me gusta ser de los mejores, o sea, en todo lo que trato de hacer me gusta ser como de los mejorcitos, o sea, en la escuela trato o sea, de verdad me pongo a estudiar así como loco para ser de los mejores de la clase, o sea, ahorita en mi deporte pues trato de ser de los mejores de mi estado y esperemos que en el futuro ser de los mejores del país. O sea, en mis cuestiones laborales, o sea, a mí me gusta ser un empleado que resalta más que los demás, no por la cuestión de que soy ahora sí que un lambiscón, sino en la cuestión de que hago bien mi trabajo, cumplo con mi trabajo, hago calidad en mi trabajo. Entonces, pues yo no quería reprobar la clase de educación física y ya me dijo el director que me comunicara con el profe de educación física para hablar, con el profe Guillermo Zabaleta. Entonces, pues ya me comuniqué con él y me dijo, no, pues pues vas a hacer los 10 kilómetros y vas a hacer tu examen escrito. Me citó a las 3 de la tarde, para los que no sé, bueno, yo soy originario de Jalisco, cabe recalcar. Para los que no saben, o sea, a las 3 de la tarde, igual que ahorita como estamos grabando, las 3 de la tarde realmente es un sol tremendo, o sea, hace un calorón tremendo.
Entonces le dije a mi mamá que me esperara porque en la salida me citaron para hacer mi examen práctico. Y ya me puse a correr los 10 kilómetros. Realmente quién sabe a qué ritmo lo hice ni en qué tiempo lo completé. Pero el chiste es que di muchísimas vueltas a la cancha de fútbol. Entonces, pues el profe me iba diciendo, te faltan, no sé, tantas vueltas. Creo que eran 40 al inicio, o sea, porque la cancha es menos que una pista. Eran 40 vueltas, entonces ya me iba diciendo, te falta tanto, tanto, tanto y vas tanto de tiempo. Entonces, ya me acuerdo que ya cuando me faltaba una vuelta, o sea, igual que como el recuerdo o la experiencia que llegué a tener cuando iba en la primaria del relevo que mencionaba, o sea, sentí la misma adrenalina de que ya era la última vuelta y tenía que darlo con todo, ¿no? Entonces ya terminé, de correr. La verdad estaba destrozado, o sea, el calor estuvo infernal. Entonces, me acuerdo que acabé, el profe, bueno, me tiré por el cansancio. El profe me fue a recoger y me dijo, oye, ¿cómo te sentiste? Y le dije, la verdad me gustó. Entonces, él me invitó a jugar fútbol americano. Nada que ver, nada que ver con el atletismo, pero me invitó a jugar fútbol americano. Entonces, ya empecé a entrenar fútbol americano. Realmente yo quería hacerlo, o sea, yo quería hacerlo, pero sí me costaba mucho porque pues en el fútbol americano la verdad todos los participantes son personas bastante altas, inclusive hasta fornidos, o sea, no están tan... Oye, Ok, contexto, llegó una ventisca y nos movió todo. Todo bien. sí, Continúa. ok, como me quedé en la parte del fútbol americano. Fútbol Sí, americano que entraste no tiene nada que ver, está ajá, raro que entraras a ok. eso. Entonces, el profe, pues como veía, bueno, entré al fútbol americano más que nada porque el profe vio como esa determinación que yo tenía de querer hacer las cosas y él me dijo, o sea, si tienes esa determinación vas a lograr muchas cosas en la vida, no solo en el deporte. Entonces, yo me esforzaba, la verdad, o sea, hacía lo posible por estar fuerte, o sea, por tratar de estar al nivel, pero realmente mi estatura y muchas veces, algunas otras cuestiones como la cuestión del calzado y eso, pues no me daban. Entonces, pues ya le dije al profe, oiga, profe, y si mejor nos dedicamos al atletismo, o sea, a correr, o sea, yo no le decía, yo no tenía como que una distancia determinada, porque las pruebas de atletismo, están definidas distancias, o sea, no es como que nada más agarras y corres. Entonces, me dijo, pues vamos a ayudarte a prepararte para correr 10 kilómetros. Entonces, o sea, yo estuve día y noche, o sea, día y noche dedicándome a eso. Realmente el profe, a pesar de que no tenía muchos conocimientos en el atletismo y eso, pues me apoyó en esa cuestión. A lo mejor no sabíamos a dónde íbamos a llegar, a lo mejor ni siquiera íbamos a llegar a un alto nivel, pero como que esa intención de que a lo mejor hubiera un solo chavo que tuviera esa determinación, yo creo que eso fue lo que lo motivó a ayudarme. Y ya, pues estuvimos ahí corriendo, o sea, seguí corriendo, seguí corriendo. Realmente no es como que haya tenido un super nivel ni nada de eso en esos tiempos. Entonces, mis papás, se separaron y mi mamá se vino a la ciudad de Querétaro, donde actualmente radico. Ahorita, pues bueno, yo me vine con ella aquí a Querétaro junto a mi hermano menor. Ya llegamos a Querétaro y bueno, algo que recuerdo cuando entramos aquí a la ciudad, bueno, los que conocen Querétaro, entré por Avenida Constituyentes, ya que vas llegando por Celaya y todo eso. Entré por Avenida Constituyentes y vi que había una pista de atletismo, era la pista de la Unidad Deportiva de la UAC. Entonces, o sea, yo en mi vida había visto una pista de atletismo real, o sea, todas las había visto en la televisión o cuestiones así, porque yo de donde soy allá en Jalisco, pues no hay nada de eso, o sea, no hay nada parecido. ¿Hay pistas de atletismo en Jalisco? Sí, o sea, es una realidad, pero pues yo no vivía cerca de una de ellas. Entonces, o sea, yo nunca había visto una pista de atletismo y verla, o sea, tan cerca realmente me emocionó, o sea, dije, wow, o sea, aquí yo creo que, o sea, estaba muy emocionado, me quedé sin palabras como ahorita. Entonces, pues traté de buscar la forma a ver si había un entrenador de atletismo, porque también eso fue algo que me recalcó el profe Guillermo Sauleta cuando estaba con él, es que buscar a un entrenador de atletismo, porque pues él era de fútbol americano, atletismo, no van de la mano realmente. Entonces, ya llegué ahí, o sea, me bajé caminando de mi casa hasta la pista, me perdí un montón de veces, llegué. Una tía, pues también, me fue a buscar porque ella tenía a sus hijos, en natación. Entonces, yo llegué, ya hablé con el profe de atletismo y ya, pues ahí me quedé entrenando. Estuve ahí realmente como un año entrenando con ese profe. Realmente yo lo hacía, como les digo, como un poquito recreación, pero a la vez sí era muy competitivo con mis compañeros de ese equipo porque no me gustaba que me ganaran. O sea, yo hacía lo posible por tratar de ser de los mejores, pero realmente yo veía, o sea, imposible hasta ganar un campeonato municipal.
yo no lo veía ni siquiera como una realidad, porque yo veía a los que eran los mejorcitos del equipo y luego veía que competían contra los mejores del estado, lo veía imposible. Ahora sí que yo no veía como que un futuro ahí. Entonces, un entrenador de otro equipo me hizo la invitación de trabajar con él, porque pues también él notó como esa cuestión de que yo soy muy ambicioso en esa cuestión de que no me dejo, o sea, no me dejo. Trato de pelearlo, aunque esté corriendo contra el mejor del mundo, yo sé que voy a estar peleando para tratar de aguantar. No, a lo mejor no voy a ganar, pero yo trato de pelear por esa cuestión. Entonces, le llamó la atención ese profe, ya me invitó, me cambié de equipo. Estuvimos trabajando, llegó la pandemia y pasaron muchas cuestiones en mi vida personal. Pues terminé la preparatoria, pero pues quería seguir estudiando. La cuestión económica en mi casa pues no era favorable. Entonces empecé a trabajar, empecé ahora sí que pues, a dejar un poco ese como sueño o esa pasión por correr. Seguía corriendo, pero más por cuestión de condición física, no tanto por lograr algo. Entonces seguí y pues ese entrenador que tuve, bueno, ese entrenador, el segundo entrenador que tuve, tuvo unos problemas personales, no quiero entrar mucho en detalles, entonces pues ya no podía ser mi entrenador y pues me quedé sin entrenador un tiempo, realmente pues yo seguía corriendo así que carreritas, o sea, así. Y había otro, bueno, encontré otro entrenador que él llegó a tener, es mi actual entrenador. Él ha llegado a tener atletas que fueron a eventos internacionales, tuvo un atleta que fue a Juegos Olímpicos de la Juventud. Es igual que los Juegos Olímpicos, nada más que es con categorías juveniles. Son categorías inferiores a los 18 años, o sea, es el mismo, o sea, es un nivel competitivo muy fuerte. Ha tenido campeones nacionales, ha tenido participaciones de otros atletas en eventos internacionales. Inclusive ese entrenador, actualmente él es el campeón mundial en un evento llamado Mundial de Trabajadores, en las pruebas de 5,000 y 10,000 metros. Los que son de Querétaro, el Querétaro Maratón es una carrera que yo creo que todo el mundo conoce. Es una carrera, la verdad, muy popular, inclusive yo creo, me atrevo a decir que en México, y él logró ser tercer lugar en la última edición, la del año pasado de 2023. Entonces, como que ahí ese equipo era un poquito más de alto rendimiento, buscaban como que estar entre lo mejor. Entonces me llamó la atención, o sea, pero yo entré igual, no sin buscar ahora sí que un objetivo como competitivo o algo sobresaliente, pero ahora sí que las energías de mis compañeros fue algo de ese equipo, fue algo que me contagió de, no, o sea, sí se puede, o sea, yo veía, bueno, fue el caso de un amigo, le mando saludos a Juan Diego Gaeta. Ese niño llegó y, o sea, llegó, bueno, bueno, otra vez. Date. Ok. Un amigo que me inspiró mucho fue Juan Diego Gaeta. Él es un chavo que tenía la edad de 15 años y él, o sea, cuando llegó, o sea, si yo lo hacía recreativamente y realmente corría no muy rápido, o sea, la verdad corría lento, él llegó peor, o sea, llegó en una a lo mejor condición no tan buena, o sea, no era ni muy rápido ni muy resistente, pero ahora sí que él traía esa determinación y con mi entrenador que también traía esa determinación de salir adelante, o sea, de lograr esos objetivos. Este muchacho logró ser en 7 meses medallista nacional contra atletas que ya llevaban años preparándose para ir a un evento nacional. Entonces dije, es posible, o sea, no, ahora sí que no es una locura pensar que se puede, porque pues él me lo demostró, o sea, él lo logró. Pero fueron fregas, o sea, fueron fregas de en la mañana estar entrenando, en la tarde seguir entrenando y pues a lo largo del día pues él le estudiaba, realizaba otras actividades fuera del atletismo. Entonces yo cambié de trabajo a un trabajo un poquito más ligero porque yo era bodeguero en esos tiempos. Los que han trabajado en una bodega saben que no es un trabajo sencillo y más para una persona que no es muy fuerte. Sí, ¿qué tal el trabajo de bodega? El trabajo de bodega, estuve trabajando, bueno, en una empresa, no podemos mencionar nombres, ¿o sí? Sí, podemos Bueno, a X. estuve trabajando 2 años en la empresa Walmart. Yo era bodeguero ahí. Las principales labores eran descargar trailers, acomodar mercancía y llevarla a sus bodegas, inclusive en algunas ocasiones hasta exhibir mercancía en piso de ventas, que es donde pasan todos los clientes. Entonces, yo, la verdad, como les digo, en esos tiempos como estaba juntando dinero para continuar con la universidad y a lo mejor apoyar en mi casa, yo era muy desgastante, o sea, era muy desgastante ese trabajo, o sea, eran jornadas de 8 horas, 1 hora de comida,
O sea, ahí lo dividías, pero sí, o sea, la verdad era muy pesado y la paga en esos tiempos, ahorita calculándolo, realmente no era muy buena. No critico la empresa, o sea, a lo mejor los parámetros en esos tiempos no eran como los que están ahorita, pero sí, o sea, era muy poquita la paga, pero pues no había empleos en la pandemia, realmente ahora sí que encontrar un trabajo que uno quisiera sí estaba muy difícil. Entonces, pues me tuve que conformar trabajando ahí en bodega. No me quejo, realmente me ayudó a forjar mucho carácter, estar todos los días cargando cajas. Inclusive ahorita, o sea, quién sabe cuántas cajas habré cargado. O sea, ahorita luego me pasa que, no sé, compran algo en mi casa de Amazon o de Mercado Libre y cargo una caja y como que me trae ese recuerdo como de cansancio. O sea, es muy raro porque a lo mejor ni siquiera está muy pesado el contenido, pero nada más siento la caja y digo, ¡ay! Recuerdo O de sea, guerra. ajá, realmente son recuerdos que traen, o sea, como digo, no me quejo porque pues me ayudó a forjar mucho carácter, pero sí, la verdad sí fue un trabajo muy pesado. Entonces, por esa cuestión de que yo vi que podía a lo mejor tener una posibilidad en el atletismo, por eso tuve que dejar de trabajar ahí. Inclusive ya había muchos espacios, fue en el 2022 cuando dejé de laborar ahí, ya había más lugares donde uno podía trabajar, entonces pues ya no era, o sea, tan obligatorio trabajar ahí, incluso había mejores ofertas de trabajo. Entonces decidí cambiarme de trabajo y empecé a trabajar en una pizzería, en Domino's Pizza. Ahí la verdad para mi gusto era muy simple el trabajo, o sea, me gusta mucho la elaboración de las pizzas, yo era pizzero, era algo muy padre, me gustaba como que la adrenalina igual, o sea, de estar haciendo pizzas rápido, o sea, y me gustaba mucho, o sea, que quedaran bien, era algo que la verdad me apasionaba mucho y tenía más tiempo para poder entrenar, entonces, pues yo me hice esa propuesta en 2021 para el 2022. Dejé de trabajar en Walmart, estuvo como unos 3 meses sin laborar y ya fue cuando ingresé a Domino's Pizza. Esos 3 meses yo los dediqué a entrenar completamente, hice ahora sí que mi colchoncito de dinero, estuve pues ahora sí que sobreviviendo con eso. Estuve ahí esos 3 meses dedicándole al atletismo día y noche, o sea, día y noche. Ahí fue cuando decidí formar mi equipo interdisciplinario. Eso es algo que fundamental para cualquier atleta, no solamente contar con un buen entrenador, sino contar con un equipo interdisciplinario como un fisioterapeuta, un nutriólogo, un psicólogo, ya que eso va a ser ahora sí que la diferencia entre los demás, porque eso es una realidad aquí en México, no hay mucha profesionalización en el deporte, es muy complicado, son temas que realmente rebasan hasta incluso lo de las cuestiones de los dirigentes del deporte, o sea, rebasa hasta cuestiones políticas, económicas e incluso hasta a nivel de que la sociedad realmente no le interesa el deporte aquí en México. Entonces, pues yo a pesar de todo, de tener todas esas contras, de a lo mejor no tener como una gran solvencia económica y eso, yo me discipliné esos 3 meses, hice mis 2 sesiones de entrenamiento cada día. La verdad, fue muy pesado, todavía recuerdo esos tiempos porque como fue invierno, como que el frío, para mí fue el frío, o sea, el invierno más fuerte de mi vida. O a lo mejor porque pues también me iba a las 5 de la mañana a correr al cerro, no sé. Por eso yo lo sentía más fuerte, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿Qué sí. situaciones te hicieron darte cuenta de que no hay apoyo en el deporte? Yo lo llegué a vivir como mencionaba. Mi entrenador ha tenido atletas que han sido atletas internacionales, como el caso de Axel Vázquez. Él fue atleta que fue a Juegos Olímpicos, como lo mencioné anteriormente, de la Juventud. Eh, Él era un atleta, sin exagerar, la verdad él tenía una disciplina y una fuerza mental impresionante. O sea, tanto que, o sea, a pesar de que ya estaba cansado, él todavía podía cerrar, o sea, podía mantener, él corría la prueba de 800 metros, corría los primeros 600 metros, o sea, iba fuerte y todavía él tenía, a pesar de que, o sea, no, a lo mejor no iba en primer lugar, él tenía esa capacidad de todavía meterle aún más a los cierres en los últimos 200 metros. Inclusive hay videos en los que se ve Axel Vázquez, o sea, cerrando, viendo cómo va aumentando la velocidad. La verdad es un atleta que yo admiro mucho, pero lamentablemente por cuestiones de apoyos económicos y eso, el gobierno no es por criticar a nadie, a lo mejor realmente ni siquiera estaba como en sus intereses, pero pues él lamentablemente se tuvo que retirar porque pues al final del día uno tiene que sobrevivir, tiene que comer y pues del deporte no se puede vivir. Es una realidad lamentable aquí en México que hay atletas que a lo mejor en edades juveniles o en edades de universidad, o sea, tienen un potencial excepcional que
pueden llegar hasta Juegos Olímpicos, pueden ser hasta finalistas, medallistas olímpicos, pero pues no, o sea, ahora sí que el deporte aquí en México no es de alto riesgo, no por la cuestión de que te pueda pasar algo, sino porque te puedes quedar pobre, o sea, hay atletas que han vendido hasta sus cuestiones materiales como coches, estaba viendo que en nado sincronizado, las chavas de nado sincronizado que asistieron a París en estos Juegos Olímpicos, anduvieron vendiendo toallas y trajes de baño por cuestiones de la CONADE, o sea, realmente un atleta aquí en México mueve y hace lo posible para lograr mantenerse en ese nivel. E inclusive hay atletas que a lo mejor, o sea, como Soraya Jiménez, el caso de Soraya Jiménez es un caso muy triste, ya que ella fue campeona olímpico, bueno, Soraya Jiménez fue campeona olímpica, no recuerdo en qué edición, me parece que fue en Sydney 2000, ¿Era de Real, clavados? no, era de levantamiento de pesas. Soraya Jiménez, a pesar de esa cuestión, o sea, de que fue campeona olímpica, o sea, logró algo excepcional, todo el mundo pues, la aplaudió aquí en México, o sea, murió pobre y sin dinero y aparte enferma, o sea, y fue campeona olímpica, o sea, fue la número 1 del mundo, o sea, no del país, del mundo, o sea, de 7,000 millones de personas que hay, ella fue la número 1 en lo que hacía y murió pobre. Entonces es una realidad que se vive en México, que no hay un apoyo real para poder llevar como que el deporte. Inclusive estaba viendo hace poquito un reportaje de una chica que ella menciona que el deporte aquí en México es un poco como un lujo porque pues, se requieren muchas cuestiones monetarias. Porque hay estados, aquí en Querétaro tenemos la fortuna de que hay mucho movimiento, de que hay muchas pistas, hay muchas unidades deportivas y eso. Pero en mi caso, allá en Jalisco, o sea, unidades deportivas eran nulas. O sea, nada más había como un parque que estaba ahí más o menos. O sea, Un poco más aquí que en Jalisco, ¿no? en esa región bueno, de donde yo soy, sí no había nada. Porque si te vas ahora sí que a la parte de Guadalajara, o sea, yo creo que me atrevo a decir que está hasta mejor que en la ciudad de Querétaro. Pero sí, de donde yo soy, no había mucho movimiento del deporte. No había nada, o sea, no había ni siquiera instalaciones formales. Y esa es la ventaja que yo veo aquí en Querétaro, o sea, de hecho Querétaro es el estado que tiene más pistas de atletismo en el país, o sea, no es muy difícil. Y aparte Solamente en las afueras no hay casi. ¿cómo se llama? El estado bueno, la ciudad de Querétaro es muy pequeña, no es muy grande a comparación de estados como Chihuahua, no sé, Nuevo León, Jalisco, estados principalmente como en la zona norte que son terrenos muy grandes, que ese es el tema a lo mejor que también afecta mucho en la cuestión de que no hay muchos deportistas aquí en México porque los traslados, o sea, a lo mejor no sé, tú vives en el cerro de allá y para trasladarte hasta acá, o sea, no tienes la posibilidad porque no hay una ruta, a lo mejor tienes que tomar un taxi, o sea, un taxi aproximadamente hay que calcular que, no sé, que te gastes 100 pesos de un taxi, o sea, de ida y de regreso son 200 pesos al día. Y si tienes que entrenar 7 veces a la semana, o sea, saca las cuentas. Y luego esa suma la haces al mes y luego la sacas al año. O sea, es un dineral. Y muchas veces, como mencionaba al inicio, en México, o sea, hay gente que a lo mejor al día se alimenta con con unas tortillas con sal. O sea, por esa cuestión no hay a lo mejor los resultados que se esperan en nuestro país. Porque esa es una. Y aparte, de por sí el presupuesto que se destina al deporte es muy poco y todavía para que haya gente que, o sea, que vaya sacando ese poquito que hay, se lo lleven a su bolsa propia. No quiero meterme en polémicas, ni nada de eso, pero sí hay un muy mal manejo en la cuestión deportiva porque muchas veces los que manejan el deporte en México son exatletas que realmente ni siquiera están capacitados o están, educados en la cuestión política o en la cuestión monetaria de que cómo se debe de manejar, o sea, muchas veces, ahora sí que la agenda política cumple con, bueno, él fue deportista, hay que ponerlo como político o hay que ponerlo como director de tal institución deportiva, cuando muchas veces esa persona a lo mejor ni siquiera, como digo, tiene una formación académica o una formación relacionada a la administración de algo tan importante como la política. Entonces, sí, eso es lo que yo veo de por qué a lo mejor no hay mucho resultado aquí en México, porque si nos vamos como a países como Cuba, Cuba es una isla que realmente está alejada del mundo. No, ni siquiera tienen instalaciones de primer nivel, no tienen a lo mejor
mucha cuestión económica. O sea, estaba viendo hace poco que hasta con un pan y un refresco muchas veces se alimentan. Una situación muy similar a México. Pero ¿qué es lo que pasa en Cuba? Hay muy buenos entrenadores en Cuba. Cuba le apuesta mucho a la educación. Y siento que eso es algo fundamental. Inclusive podemos verlo no solo en el deporte. Podemos ver que hay muy buenos médicos allá, hay muy buenos matemáticos, hay muy buenos intelectuales en Cuba porque Cuba le apuesta mucho a la educación. Y siento que también, como mencionaba hace rato, que muchas veces los resultados en el deporte se van más allá del deporte, se van en una cuestión hasta cultural, o sea, de parte de la población, de que un ejemplo, o sea, si apostamos por la educación, apostamos a que nos damos cuenta que la actividad física y el deporte es algo que nos puede beneficiar mucho en la vida. Prevenir enfermedades, prevenir problemas articulares y demás, es algo como, ahora sí que fundamental. Entonces, eso es lo que tiene Cuba. Le apuestan mucho en la educación, por eso tienen muy buenos entrenadores. Y aparte también el hambre, es algo, el hambre o sea, por ser el mejor, o sea, es algo fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la parte de que a lo mejor la gente ahí no es rica, o sea, realmente es gente pobre y a lo mejor tienen esa cuestión de que si logran traer buenos resultados, o sea, tienen ese como motivación de poder salir adelante con el deporte. Y aparte súmale a que hay buenos entrenadores, yo creo que es ahora sí que es como que una serie de ingredientes para poder formar atletas de alto nivel. Por eso es que Cuba o países de esa índole como Kenia, países que no tienen, como digo, no tienen muchos recursos económicos, incluso hasta me atrevo a decir que son inferiores a los de México. O sea, México, o sea, hay cantidades de dinero que se mueven muy grandes, pero están muy mal administradas. Entonces esa es la cuestión. Y es una decepción porque tenemos a potencias tan cerca como Estados Unidos, que son nuestros vecinos. O sea, Estados Unidos es potencia en el deporte o sea, desde las primeras ediciones de Juegos Olímpicos. O sea, cada que es un ciclo olímpico, o sea, la cantidad de atletas que van generando, o sea, siempre tienen un nivel muy alto ahí. Y es por lo mismo, o sea, ahí administran muy bien la cuestión económica y aparte administran o tienen muy buenos entrenadores. ¿Y tú cómo ves, o sea, viendo toda esa situación que acabas de decir, que no hay muchos apoyos en México, Ujú. pero que tenemos, por ejemplo, Estados Unidos aquí cerca, ¿tú cómo ves tu futuro, o sea, siendo deportista aquí? Mira, en lo personal, yo como deportista no realmente, ahorita lo hago por cuestión de que quiero lograr algunos objetivos, a lo mejor ser de los mejores del país, pero yo creo que no sé si lo voy a lograr. Realmente no sé si lo pueda lograr porque tengo otros compromisos con mi familia, conmigo mismo, afuera del deporte, que a lo mejor no me van a permitir tal vez llegar a unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Centroamericanos. Por mi parte, yo estoy dispuesto a lograrlo, o sea, yo voy a hacer lo posible por seguir entrenando, por seguir esforzándome para lograr ese objetivo, pero yo me doy cuenta de que va a ser un camino muy difícil como lo mencionaba, o sea, ahora sí que o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, ahora sí que nada más poderte dedicar a entrenar. Por esa cuestión yo sí lo veo muy difícil que yo llegue a un alto nivel, pero sin embargo no me voy a rendir, voy a hacer lo posible. Algo que ahorita estoy empezando a trabajar es apoyar a jóvenes, a niños principalmente, a que logren, bueno, a lo mejor no mi sueño, pero a que logren llegar a estar en ese alto nivel. ¿Qué es lo que yo quiero o lo que estoy haciendo diferente a lo mejor a muchos entrenadores o me atrevo a decir hasta que muchos dirigentes? Trabajar de una forma inteligente, aplicar lo mismo que hacen en esos países como Kenia, como Uganda, como Cuba, lo mencionaba, contar con buenos profesionales en el área del deporte y a lo mejor tratar de conseguir patrocinios para esos jóvenes es algo que yo creo que se puede hacer. Y yo no lo hago por mi cuestión de que, pues, no sé, no me siento cómodo como que a lo mejor yo no lo voy a lograr y busco un patrocinador para mí, para a lo mejor ni siquiera dar ese resultado. Realmente yo sí me sentiría, yo me siento o lo pienso de que no está bien. Muchos dirán que pues, sería lo correcto, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay que apostarle más a los niños, a las generaciones que vienen, tratar de buscarles esos apoyos para que puedan lograr llegar a esos niveles.
Entonces sí, es algo que yo también me lo he planteado, a lo mejor en 4 años pues ya ni siquiera estoy corriendo, pero Sí. por lo menos estar tener un equipo de atletas que puedan llegar a cumplir ese objetivo, es algo que me interesa y es algo que yo lo veo como al futuro, o sea, en mi futuro como deportista. Sí, es algo que me gustaría hacer. Sí, porque también, por ejemplo, en el futuro hay como una edad más o menos en donde todavía tienes la oportunidad de entrar a las grandes ligas, ¿no? O sea, no sé aquí en el Mira, atletismo más que una edad, es realmente que tú sigas manteniendo el nivel. Porque o sea, en Juegos Olímpicos va la persona que o sea, que cumpla los criterios de clasificación, ya sea por marcas o por puntos o como sea. Un ejemplo, podemos ver casos de niños bueno, en Estados Unidos en atletismo hubo un niño que tiene 16, 15 años que clasificó a Juegos Olímpicos. O sea, no pasó las finales allá en Estados Unidos porque, como digo, el nivel es muy alto, pero sin embargo, o sea, el chavo dio la marca para poder ir a Juegos Olímpicos. Cada país tiene como sus criterios para poder llevar a sus atletas. Un ejemplo, allá en Estados Unidos, o sea, hay casi 20 personas en cada prueba del atletismo que tienen la posibilidad de ir, pero pues no ganan los nacionales, o sea, o no quedan en los 3 mejores lugares de allá de los nacionales de Estados Unidos y no los llevan. Pero no hay como tal una edad para poder ir a unos Juegos Olímpicos, siempre y cuando cumplas con esos criterios de clasificación. Inclusive lo podemos ver con atletas como en el caso del atletismo de Eliud Kipchoge o de Kenenisa Bekele, que ellos Kenenisa Bekele me parece que ya tiene 42 años, Kipchoge tiene 39 años, o sea, y siguen en el alto nivel. A lo mejor ya no están ahora sí que en su flor de la juventud, pero se siguen manteniendo. Lo podemos ver con el deportista que ahorita se hizo muy viral de Turquía, que ganó en tiro deportivo, ¿cómo se llama? Y no contaba con equipo, pero bueno, si analizas ahora sí que su trayectoria deportiva, pues él fue parte de la gendarmería de Turquía. Es como la policía allá, pero en cuestiones de que son un poquito más agresivos. Entonces él ya tenía pues ahora sí que la capacitación para poder operar este tipo de equipos. Y pues también, o sea, pues ya no es un chavo, o sea, tiene aproximadamente como 40, casi pegándolo a los 50. También hay otro atleta de tiro con caza, bueno, se llama tiro con disparo con arma de caza. Hubo un caballero de Venezuela que pudo asistir a Juegos Olímpicos, o sea, él fue cuando era joven, me parece que se retiró un tiempo y hasta hace poquito otra vez volvió a competir, creo que fue plata en Juegos Panamericanos del 2023 y nuevamente volvió a ir a unos Juegos Olímpicos. Ahora sí que no hay tanto una edad, sino que tú te puedes seguir manteniendo en un alto nivel, siempre y cuando cumplas, como digo, los criterios de clasificación de tu país y los criterios de clasificación del Comité Olímpico o de quien sea. ¿Y tienes un propósito? O sea, ya como yendo para final, mm, ¿ves alguna luz, un foco, una meta, algo a donde quieras estar dirigiendo tu vida? ¿O Mm, estás en una disyuntiva? No sé. Un objetivo que tengo actualmente en mi vida, como mencionaba, me gustaría apoyar en el deporte, pero inclusive tengo otros objetivos ya no relacionados al deporte, sino a la cuestión de educación. Me gustaría impulsar a jóvenes que no sean deportistas, claro, a jóvenes, porque también en México es una realidad que tenemos mucho talento en la cuestión intelectual. O sea, hemos tenido a grandes científicos, grandes matemáticos, grandes físicos que a lo mejor por ciertas cuestiones igualmente monetarias no han podido lograr hacer un gran cambio. Me gustaría impulsar también esa cuestión, a lo mejor no sé si trabajarlo en la política o en el sector privado, pero sí me gustaría también impulsar a todos esos jóvenes que tienen ese potencial de poder hacer un cambio en nuestra sociedad. Y ese es uno de mis objetivos. Y pues ya en objetivos personales, pues ahora sí que yo no planeo dejar ahora sí que el deporte. No, obviamente sí lo voy a tener que dejar, o sea, el alto nivel, o sea, tratar de buscar el alto nivel, sino más como dirigirlo como a la cuestión de actividad física, o sea, yo siento que no puedo detenerme, o sea, soy una persona muy hiperactiva, entonces sí, no siento que me pueda detener, a pesar de que estoy cansado muchas veces y eso, o sea, sigo activo. Pero sí, ese es uno de mis objetivos. También me gustaría que mi familia tuviera también un sustento económico mejor. Actualmente pues no sufrimos ninguna carencia ni nada de eso, pero yo creo que todavía podemos llegar a algo mejor en mi familia. Ese es como uno de mis objetivos también personales y pues a lo mejor formar una familia, no sé.
ahora sí que el tiempo lo dirá, pero sí, algo que yo he llegado, o sea, que a lo mejor de todo lo que mencioné, que llegué a vivir en toda mi vida, fue como tener a ciertas personas que me llegaron a empujar a llegar a ciertos lugares. En el caso, pues, de cuando era niño, o sea, como yo vivió, bueno, yo, de donde yo soy, es una comunidad que está tomada por el crimen organizado. Y a pesar de eso, o sea, hubo personas que hicieron lo posible, o a lo mejor involuntariamente, no hice, o sea, me dirigieron para llegar a otros lados, o sea, no terminar a lo mejor en malos pasos. Yo creo que siempre he tenido como que eso muy presente. Personas que a lo mejor, o sea, con algo tan simple, o sea, me cambiaron como con una percepción. Lo mencionaba con el profe Guillermo Zabaleta de Jalisco, que él, o sea, él muchas veces, o sea, tiene una opinión muy similar a la mía con la cuestión del deporte. O sea, el deporte en otros países y comparándolo aquí en México, o sea, aquí en México realmente es una burla, no por los deportistas, o sea, los deportistas que tenemos en México, la verdad, tienen mis respetos y deberían de tener el respeto de todos porque son adversidades muy grandes las que viven. Pero más como en la cuestión de los dirigentes que tenemos son una burla, o sea, realmente son una burla. Entonces, como que toda esa parte de que el profe Guillermo, mi actual entrenador Ángel Moreno, algunos amigos, Juan Diego Gaeta, Axel Vázquez, varios amigos me han, o amigos, personas, maestros, etcétera, me han como que dirigido hacia cierto rumbo. Entonces, eso es algo que yo lo tengo muy presente porque si a lo mejor no hubiera sido por una plática, un comentario o a lo mejor una crítica, a lo mejor yo no sería lo que soy actualmente. Entonces, no sé, siento que me gustaría ser esa persona a lo mejor para alguien más. Yo sé que es imposible cambiar un mundo, o sea, como lo mencionaba, soy solamente una persona, pero a lo mejor si puedes influir en una sola persona, yo creo que para mí es ganancia. Eso es algo que me gustaría. Y si le pudieras decir algo a las personas que luego piensan, porque también, o sea, es difícil, eh, no es difícil apoyar al deporte, pero también la raza puede pensar, bueno, pues es que están, yo qué sé, corriendo, o solo están jugando, ¿por qué le vamos a invertir? O sea, ¿qué les podrías decir a esas personas? Mira, volvemos ahora sí que a un punto muy importante. Yo creo que si en México, bueno, inclusive es un proyecto en el que ahorita estoy trabajando con, bueno, con una parte política. Es un proyecto que es relacionado al deporte y a la educación. Pero, ¿qué es lo que busca solucionar? Una de las situaciones que actualmente tenemos a lo mejor en el mundo o a lo mejor en nuestro país principalmente, es la cuestión del crimen organizado. Todo se inicia desde la edad de las primarias, lo que es las edades de kinder. A lo mejor los niños no crecen en un ambiente en el que deberían de crecer, a lo mejor inclusive la misma comunidad, o sea, en la que viven no es la adecuada para un niño. Entonces yo creo que a lo mejor sí podemos apostarle más a la educación y al deporte. O sea, es un poquito darle pan y circo al pueblo, pero no lo veamos así. Mira, si logramos que niños empiecen a practicar deporte, se apasionen por la escuela, volver más atractiva la escuela, porque cuántos chavos, o sea, realmente nada más van a la escuela por cuestiones de cumplir, no tanto por la cuestión de aprender algo. Si hacemos más atractivo la cuestión de que, mira, si logras aprender esto, vas a poder hacer estas cosas, si logras esto, vas a poder hacer estas otras cosas. Tratar de hacer que la escuela se vuelva algo no tanto como un castigo, sino más como una recompensa de decir, o sea, de aquí puedo formar un futuro, o sea, de aquí puedo realizar algo más en mi vida. O sea, es un poquito complejo, la verdad. Pero yo creo que se puede hacer, como lo decía, si tenemos buenos profesionales como maestros, entrenadores, médicos, policías, etcétera, yo creo que podemos hacer un cambio, a lo mejor no en estas generaciones que ya están, porque pues ya cambiar la mentalidad de alguien es muy difícil, pero si podemos a lo mejor hacerlo con las generaciones que van en camino, yo creo que sería algo como fundamental de lo que me mencionabas de por qué deberíamos hacer este deporte. Y volvemos a lo mismo. Si logramos hacer atractiva la escuela y el deporte para los niños, vamos a lograr sacar a lo mejor a un chavo que en lugar de que ande dando plomazos por ahí, no sé, corriendo el nacional
A lo mejor puede estar postulando un proyecto de robótica ahí de la UNAM. Podríamos hacer algo relacionado con el deporte y la educación si logramos ahora sí que concientizar a la gente de por qué deberíamos hacer esas dos actividades, siendo que el deporte y la educación deben de ir de la mano, porque ahora sí que podemos hacer muchos cambios con cosas muy pequeñas. Va, perfecto. Para terminar, algo que le quieras decir a los espectadores en general, tienes el espacio libre. Ok. Bueno, algo que me gustaría dejarle al público que nos está observando el día de hoy es que a lo mejor un sueño muchas veces pues es un sueño, pero pues no hay que tratar de, ahora sí que de no intentarlo, o sea, es mejor como tener esa espinita de decir, lo hice, o sea, y lo di todo, o sea, moví cielo, tierra y mar para lograr ese objetivo. No se logró, pero sin embargo no me quedé con la duda de qué pudo haber pasado. Es como un meme que llegué a ver hace un tiempo de que estaban dos cuates hablando y le dicen, no, compadre, si me hubiera quedado con esta muchacha, ahorita sería otra cosa y tendría millones y así, o sea, yo creo que por lo menos, o sea, ahora sí que no te vas a morir por intentarlo, o sea, es mejor hacer tu luchita y lograrlo. Y en la cuestión del deporte, algo que yo creo que todos podemos apoyar, no tanto como una cuestión económica, sino como una cuestión a lo mejor social, es como em, no vivir tanto, no solo del deporte, no vivir tanto en la ignorancia de nada más ahora sí que hablar por hablar. O sea, por lo menos hay que tratar de leer, o sea, o entender las cosas, porque yo lo vi en estos Juegos Olímpicos, o sea, mucha gente criticaba a los atletas que quedaban cuartos lugares, o sea, quintos lugares, o sea, y inclusive lo podemos ver no solamente en el deporte, o sea, en la cuestión de que, no sé, en la cuestión de, inclusive hay una competencia que hacen los soldados que se llama SWAT Special Forces, algo así, que es como un mundial de los mejores soldados, o sea, de los mejores soldados. Se llama Fuerzas Comando, ya me acordé, así se llama como esa competencia que hacen. Invitan a los mejores ejércitos de todo el mundo, bueno, no mandan a todo el ejército, mandan a un grupo selecto y realizan actividades y eso. Y yo una vez vi unos comentarios que dije, o sea, carnal, no entiendes cuál es la situación. O sea, bueno, ese como competencia, les hacen varias pruebas de que qué tanta resistencia traen, qué tanta estrategia traen, o sea, en la cuestión así. Y muchas veces no vemos de que, o sea, están entre los mejores del mundo, o sea, no hacer menos a nuestros compatriotas mexicanos, o sea, que van a otro país, o sea, y muchas veces sin apoyo, porque también eh, es muy complicado México, realmente en cualquier sector, ya sea el arte, ya sea la educación, ya sea el deporte, ya sea lo que tú quieras, hay mucha carencia de apoyo en muchas cosas. Inclusive, o sea, bueno, ahorita nuestro amigo, estábamos hablando con él, sí, o sea, es muy triste que muchas cosas que a lo mejor en países de primer mundo, o sea, podemos ver que allá pueden triunfar, o sea, y aquí en México lo demeritamos. Yo os invito mucho a la población de que si vas a criticar algo, por lo menos trata de investigar antes de hablar. Yo creo que a lo mejor, no sé, te evitas hacer un mal comentario o quedar mal, porque muchas personas hablan desde su ignorancia y realmente no conocen qué es lo que está haciendo la persona o qué está haciendo esa persona para llegar a como a ese nivel. Entonces, o sea, sí, yo creo que la educación es una parte fundamental para poder hacer un gran cambio. Leer un libro, o sea, leer un libro de lo que tú quieras, o sea, yo creo que por lo menos si lees un libro al mes, o sea, vas a cambiar tu perspectiva de la vida, no solamente por la cuestión de leerlo, o sea, como lo mencionaba en la cuestión de las escuelas, o sea, sino de ver como el beneficio de qué es lo que vas a obtener, o sea, un ejemplo, si ves un libro de cocina, a lo mejor, o sea, es algo muy simple, pero ve el beneficio que puedes obtener. O sea, a lo mejor tú no cocinas muy bien, pero por leer ese libro, no sé, a lo mejor cocinas mejor, ¿no? Si ves un libro como de mecánica, o sea, o sea, ve como lo positivo de las cosas. Inclusive a lo mejor si hay cosas negativas en tu vida, o sea, trata de verle la parte positiva, ve qué es lo que puedes absorber de conocimientos para que si vuelves a estar en una situación similar o si sabes de alguien que está en una situación similar, podemos como que transmitir esos conocimientos. Yo creo que la raza humana, realmente somos una raza que ahora sí que vive de experiencias y de historias de otras personas. Sí es una parte que yo creo que ahora sí que todo lo reducimos a historias.
tanto en las matemáticas como en la ingeniería, todo se reduce a una historia. Así que traten de aprender, no se limiten, luchen por los sueños. No, ahora sí que uno mismo puede hacer muchas cosas. Sí, sería Sale, todo. Beni. Sale, Beni. Tienes mucha energía, muy apasionado y eres todo un corredor. Excelente. Va, te podemos encontrar en redes sociales. Mira, me pueden encontrar en mi Facebook, me pueden buscar como Beni OH, bueno, Benicio Osorio Hernández, nada más lo limito así. En Instagram me pueden encontrar como oz.beni y en Twitter no estoy tan activo, me pueden encontrar igual con ozbeni o Beni OZ me parece. Y en TikTok también con ozbeni8, ahí me pueden encontrar. El día de hoy fue el evento del Querétaro Maratón 2024. Realmente no estaba listo para correr la distancia de medio maratón, inclusive no estaba ni siquiera listo para correr. Hace 2 semanas sufrí una lesión en el pie derecho, en la zona de la fascia. Fascitis plantar es como se llama la lesión. Estuve fuera de correr una semana y cuando regresé a entrenar apenas esta semana estaba muy fuera de forma. Realmente ni siquiera estaba listo ni para correr 10 kilómetros. Pero al final hubo un cambio en cuestiones de agenda y tuve que correr el medio maratón. A pesar de todo eso, de todos los contratiempos, realmente me sentí bien. Pero sí, en la cuestión de las piernas, en la parte muscular sí me sentí muy fuera de forma. Entonces sí, no. Realmente es una ruta muy pesada, pero como digo, a pesar de todo logré mejorar mi marca personal. Hubo unas cuantas como cosas que me inconformaron de parte de los organizadores, pero pues a pesar de todo salió bien. Eso es lo que puedo decir de este evento y pues sigan, hay que seguir. ¿Qué recomiendas a la gente que se quisiera meter al evento? ¿Cómo se prepararían? Yo les recomiendo que realmente sí se acerquen con un profesional, ya que si no lo hacen pueden afectar inclusive hasta la parte de su salud. O sea, me parece que en este evento no hubo ninguna persona que murió, bueno, falleció, pero ha habido en algunos eventos en los que llegan a fallecer por cuestiones del área de que no están preparados para correr largas distancias. Entonces exigen tanto al cuerpo que les puede llegar a dar un paro cardíaco o enfermedades cardiopulmonares de ese tipo. Entonces sí les recomiendo que se acerquen con un profesional y traten de hacerlo por nivel, empiecen con distancias muy cortas y vayan subiendo progresivamente conforme vayan adaptando el cuerpo.